Hola, buenas noches. Noche de lunes a martes. Decíamos ayer que era un día tranquilo. Decimos hoy, pues que es de esos días tranquilos donde las cosas que suceden son aquellas que podríamos denominar, recuerden aquella frase de hace unos cuantos días, de contrainformación. Es decir, que se está intentando mover las cosas para juntarse todo, para poner la tensión cada vez más elevada. Y son movimientos de posicionamiento, lo que estamos viendo en las últimas horas, en tres ejes, vamos a decirlo así. Europa, los jueces y una novedad, el Partido Popular. Todo parece que se está moviendo bajo una misma batuta y estrategia y parece que alguno empieza a pensar que para cambiar las cosas hay que trabajar en equipo. Algo, por cierto, que algunos decimos desde hace mucho tiempo. Vamos a hablar en primer lugar de esos movimientos. Empezaremos con el nuevo portavoz en el Congreso del Partido Popular, que puede sorprender a alguno más de lo previsto. Luego nos iremos a hablar de Europa, luego hablaremos de los jueces en ese tridente que estamos comentando, volveremos al Partido Popular a nuevos movimientos, luego nos iremos a hablar del presidente Sánchez y esa nueva aventura literaria, en fin, tierra firme que nos han presentado hoy. Luego nos iremos a pasear un poco por el País Vasco, las hipotéticas elecciones que vienen ya, y luego nos iremos a momentos un poco más histriónicos, esa guerra soterrada de Podemos, como recuerda algún diario, que ha pasado de 5 millones de votos a ser un partido de 3 matrimonios, en fin, cada uno tiene lo que cultiva. Y luego nos iremos a ese ERE de Telefónica que parece que nos está diciendo, el primero por cierto en la última década, de que la economía pues no va tan bien como algunos nos están vendiendo. También, por cierto, hablaremos en esa Europa de que Italia no apuesta por Calviño. Recordemos que ya decíamos ayer que hay países que no apuestan directamente por Sánchez, hay como dos frentes y en el frente de los que apuestan estaría Alemania y el que está liderando, digamos, los que no apuestan, Francia e Italia por el presidente actual en funciones de Europa. Y decíamos, se está juntando como un tridente. Pero es de estas cosas que a nosotros nos cuesta a veces explicar porque la gente tiene una tendencia, no sabemos exactamente si histórica o cuando uno está bajo de fuerzas, de agarrarse a cualquier información, a cualquier propuesta, a cualquier contrainformación, vamos a decirlo así, como si fuera una verdad absoluta. Y no, lo hemos dicho en muchas ocasiones en este canal, hay que coger las cosas a veces con pinzas, porque cuando uno maniobra para intentar conseguir un objetivo, a veces el objetivo pues se retuerce y no acaba funcionando. Pero está claro que ahora esas maniobras envolventes, parece que estamos hablando en un lenguaje un poco así kafkiano, pero creo que se va a entender rápidamente, parece que están destinadas a que el hecho de que se quebrante la democracia en Europa y que sobre todo se haya apostado por esa coalición con aquellos a los que Putin había apesumbrado, vamos a decirlo así, ha llegado un momento de giro definitivo que las cosas no pueden continuar de esta manera. Ha costado o no ha costado, ahí cada uno haga su interpretación, pero se va avanzando en que la situación debe revertir de una manera cercana. ¿Que será mañana, pasó mañana, el año que viene, de aquí 3 años? Vaya usted a saber. Lo que está claro es que la presión ha de ser continuada. Y en eso, como decíamos, pues empiezan a verse cambios que algunos no podían vislumbrar incluso hace pocas semanas. Vamos a empezar primero con el Partido Popular, curiosamente, que es el instigador, vamos a decirlo así, de estos cambios. El avispero se mueve mucho. Nosotros saben que somos muy críticos con la postura de Feijóo y con muchos de sus principales asesores. El grupo Calavera, que podríamos denominar el Bendodo, que parece que se está descabalgando ya, la Cuca Cookie, que se queda en el partido, desaparece del Congreso, Corín Tellado, del que vamos a hablar y que nos sorprenderá, ahí avanzamos algo, y de Borjita, que parece que
lo tienen ahí comunicando, haciendo el verano azul todavía sin nadie muy bien saber exactamente por qué no le dan una patada en el culo. Y decíamos que la gran novedad ha sido Miguel Tellado. Fíjese que ya vamos a empezar a llamar Miguel Tellado, porque el cambio, la irrupción de Miguel Tellado al estrellato, estaba dentro de ese conjunto, digamos, de personas cercanas a Feijóo, pero Feijóo da un vuelco en las últimas horas, los últimos días, y vuelve a apostar por su clan, vamos a denominarle así, gallego. Y apuesta por esa persona que en principio no parece, vamos a decirlo así claro, que esté cogiendo el ritmo a Madrid que sí que tenía en Galicia, proviene de Ferrol, del mismo lugar que la vicepresidenta, Yolanda Díaz, y realmente parece que esa responsabilidad que le van a poner de portavoz en el Congreso le va a dar fuerza para intentar volver a ser aquello que fue en Galicia. Y en Galicia, vamos a decirlo así, era como un perro de presa. Es un personaje, nosotros hemos hablado de él por su intervención paupérrima al día de la investidura de Sánchez, recordemos que balbuceaba, parece que está impresionado todavía por la situación, pero algunos creen que tiene suficientemente fuerza interior para intentar lograr lo que hizo en Galicia, es decir, convertirse en la fuerza directa de Feijóo, en lo que Feijóo no es capaz de decir, hacerlo de verdades incómodas, hacer un poco una función más política, vamos a decirlo así, y sobre todo más directa. Es capaz de utilizar palabras que en este canal utilizamos a menudo, como prostituir la política, prostituir los medios, usa esta palabra, por decirlo claramente, y es capaz de enfrentarse sin ningún tipo de rubor a cualquier situación que otros podrían ver desesperadamente. Es la antítesis, vamos a decirlo así, del señorito andaluz, con todo el respeto para el señor Bendodo, el que tomaba nota, y es un personaje más del norte que puede sorprender a más de uno porque no va a ir con vehemencia y tiene otorgado la licencia, vamos a decirlo así, para ir a llevar al PP a unos límites donde, como se dice aquello, lo políticamente correcto, pueden llegar a saltar un poco. Y algunos pensamos que en ese movimiento, que creemos es interesante, vamos a decirlo así, no tiene ningún sentido, y a ver si lo explicamos bien, que Tellado estuviera a la sombra de Bendodo. No puedes tener a un lobo detrás de un perrito faldero. Perdón, señor Bendodo, ¿eh? Y habrá que ver, y esto es uno de los primeros experimentos que habrá que analizar, cómo desarrolla esa labor Tellado, si acaba convirtiéndose en ese lobo, en ese, asesino del área que era en Galicia, acaba convirtiéndose en esa función en Madrid. Y esa es la apuesta de Feijóo, que es un cambio sustantivo porque cambia, y aquí es donde queremos ir, cambia toda la dinámica que el PP perdedor estaba teniendo hasta ahora. Algunos dirán, hombre, Carlas, por un señor que hasta hace 24 horas decías que era Corín Tellado, tampoco se nos emocione ahora, ¿cierto? Hay que decirlo también cierto, pero fíjense que este cambio es mucho más profundo de lo que parece porque es un cambio de tendencia donde se aproxima también conjuntamente con el equipo de Ayuso, ojo a lo que vamos a explicar, y parece que lo que están tendiendo es a intentar dar más fuerza al equipo y al candidato Feijóo en un momento donde creen que la beligerancia es necesaria y la sensación de absurdidez que estaba asumido últimamente el Partido Popular, empezando por la propia Gamarra, por el propio Borjita o por Bendodo, parece que puede ser superado, en este caso por Tellado, que parece que se va a enfrentar, como si fueran aquellas divisiones panzas, ya veremos qué equipo forma a su alrededor y qué equipo tiene, pero que está claro que se considera que es la política adecuada ahora ante un gobierno, como recordamos, decía ayer el presidente Sánchez, de tiempos de preguerra. Y el cambio es sustancial e importante, porque Sánchez reta una guerra
Y Feijóo acepta el reto y envía a su miembro más beligerante, con todo respeto, nadie se imagina a Bendodo en estas labores, ni a Cuquita, ni a Borjita. Y vamos a ver si el experimento funciona. Es además una persona de confianza de Feijóo, lo trae de Galicia, es lo que se denomina el clan gallego, y eso le va a dar una autonomía y sobre todo una capacidad que tiene de no tener que estar justificando cada acto, como podía haber sido el caso de Bendodo, y de tener la libertad de actuación para, como decíamos, formar su propio equipo y crear una estructura de comunicación que seguramente en los próximos días, próximas semanas, empezaremos a visualizar. El PP se ha dado cuenta, finalmente, ya veremos cómo transcurre, que no puede estar como está hasta ahora, que su posición débil, que su error estratégico en todo momento en las elecciones y en las poselecciones ha sido un fracaso, y en ese golpe de salón aceleran, digamos, el mensaje para intentar buscar una proximidad al mensaje de cierta parte de Vox, pero sin entrar dentro de Vox. Y eso obviamente a Vox también le preocupa, porque se dan cuenta de que, hablando de aquellos números que a veces hacíamos, la presencia de Tellado va a llegar, digamos, a elevar al 6,5 el entorno, digamos, donde el PP quiere ser competitivo. Y va a ir, diremos la palabra violencia, no en el sentido estricto de violencia, pero sí en el sentido de violencia de comunicación. Va a ir al enfrentamiento contra el Partido Socialista, algo que muchos ciudadanos creen que es necesario, y no va a hacer lo que estaba haciendo hasta ahora, que es que le pegaban una bofetada, ponía la otra mejilla y se quedaba con cara de tonto. Seguramente es la única opción que tiene para sobrevivir Feijóo, y vamos a ver si Feijóo es tan superviviente como el propio Sánchez. Y para todo eso obviamente tiene que hacer trabajar una estructura que el PP hasta el momento prácticamente había tenido parada. Y obviamente uno de los principales aliados pues es Europa. Nadie piense que es casualidad que estas reuniones ahora del Partido Popular Europeo y estos cambios son cosas que no tienen nada que ver una cosa con otra, no. Todo forma parte de una estrategia que parte de un argumento central. Hay que elevar el tono de la comunicación para enfrentarnos a un líder como Sánchez que quiere estirar tanto la democracia que se puede romper. Y en Europa, pues hoy hemos tenido mensajes del Partido Popular Europeo diciendo que se pueden perder hasta los fondos europeos en España, algo que no se había dicho ni insinuado hasta la fecha. Pero muchas más cosas han pasado. Por ejemplo, en esa guerra que nosotros llevamos días diciendo que existe en una parte de Europa a favor y otra parte en contra, ha conseguido Sánchez dividir, digamos, a Europa, y eso, ojo, puede ser peligroso. Pues Macron, por ejemplo, ha vetado a Sánchez en la cena de mañana, donde se va a discutir sobre el futuro de Europa con diversos presidentes de países europeos, que alguno dirá, hombre, no van todos, efectivamente, pero es que Sánchez, recuerden, es el presidente turno de la Unión Europea, es decir, él tenía que ir sí o sí, pues no ha sido invitado. Francia toma partido junto a Italia, que ya ha comunicado que tampoco va a apostar por Nadia Calviño para estar al frente del banco del BEI. Es decir, los movimientos ya no son solo esos palaciegos que a veces no se ven, sino empiezan a ser contundentes. Igual que los medios de comunicación europeos, como llevamos diciendo también, han empezado a disparar a la línea de flotación de Sánchez, y Sánchez empieza a ser esa persona apestada por Europa. Todo va en consonancia. Nadie piense que esto viene solo de que mire, que se ha levantado un líder europeo y se ha preocupado por España. No. Esto va en consonancia porque hay que acercar a Feijóo, en primera instancia, a un lugar donde luego sea fácil
poder mover al presidente Sánchez. Y esto además tiene el añadido de que por primera vez en todos los años de democracia la gente de Estado está muy cabreada. Lo hemos citado, gente de Estado puede ser jueces, asociaciones de fiscales, economistas del Estado, abogados del Estado, que a veces la gente se piensa que hay gente de Estado, son yo que sé, gente que va con un purito, como decía aquel programa, un purito Reich, se llamaba así, fumando con un gorrito y con una gabardina. No, esos son películas. La gente de Estado es gente como ustedes, como nosotros, gente que se preocupa porque las cosas, gobierne quien gobierne, estén dentro de unos parámetros democráticos. Y está claro que las posturas de Sánchez no son, y eso cada vez hay más gente que lo tiene claro, precisamente democráticas, y hacen esfuerzos ímprobos en alguna ocasión para intentar que la presión aumente a Sánchez y su equipo. Y hoy ha vuelto a ser el juez del tsunami que ha ofrecido a la abogacía del Estado personarse en el caso del tsunami. Y es una decisión que algunos pueden entender como normal, pero es que lo que está pidiendo es que se retrate la abogacía del Estado en este caso de terrorismo que, recordemos, debería luego ir en amnistía. Recordemos, por ejemplo, hoy la Fiscalía ha pedido el archivo del tema de los temas de Illa tras un año sin investigar el tema. Y estas decisiones al final, como la del letrado mayor del Congreso, pues son decisiones que alguien debe de firmar. Y hay cada vez menos gente dispuesta a firmar según qué cosas porque se empiezan a dar cuenta de que esto no es una decisión única y unilateral de un personaje que quiera mover a Sánchez, no. Cada vez hay más gente en el estamento judicial, obviamente, en Europa y obviamente en el Partido Popular, por decir las tres patas de ese movimiento, que detectan que hay que elevar al máximo la presión sobre Sánchez, porque Sánchez no tiene tintes democráticos y Sánchez ha perdido totalmente el norte. Y cuanto más se le presione, más acelerará porque sabe que no tiene camino hacia atrás. Y Sánchez a veces, aun siendo un superviviente, pues tiene ese concepto equivocado de pensar que todo se puede hacer en democracia. Y ha tenido otro movimiento en ese veto a la presencia de Ayuso en la inauguración del AVE de Asturias, que si no nos equivocamos es el miércoles, ha invitado al presidente socialista Asturias Barbón y al presidente de Castilla y León, Mañueco del PP, con la excusa de que la inauguración van a hacerla en el tramo Oviedo-León, si no nos equivocamos. Y uno piensa, dice, claro, se monta un AVE para ir de Oviedo a León. Pues algunos pensamos que el AVE se monta para ir de Oviedo a Madrid, que es donde va a ir. Con lo cual, no parece que sea una explicación muy lógica, más cuando en otras inauguraciones se ha invitado a presidentes de la comunidad o a alcalde incluso de Madrid. No estamos hablando más en vano de que estamos hablando de viajes de 2 horas y pico, 3 horas, donde en principio la lógica es que la gente de Oviedo, obviamente alguno irá a León, pero la lógica es que utilicen ese tren para ir a Madrid. Y la respuesta de la Comunidad de Madrid ha sido contundente. La frase ha sido golpe a golpe, que sigue aumentando ese escenario y que, como van a ver los próximos días, va a ser la respuesta ya más habitual del PP, porque van a ver una simbiosis entre el mensaje comunicativo del equipo de Ayuso y el mensaje comunicativo del equipo de Feijóo. Hasta ahora el mensaje del equipo de comunicación de Ayuso, si fuera por volumen, vamos a decirlo, de 0 a 100 era un 89, un 90 y pico por ciento, y el del Feijóo era un 20, un 30. Pues van a ver cómo uno se mantiene, el de Ayuso, y el de Feijóo automáticamente va a subir a volúmenes que no habían escuchado antes. Y ahí la función la va a tener el señor Tellado, que está ahí no para dar las gracias, no para dar abrazos, no,
para hacer nada más que elevar el mensaje de comunicación del PP, porque consideran que con la colaboración tanto de Europa, la gente de Estado, en este caso manifestado por los jueces, y muchos ciudadanos como los que hoy han vuelto a manifestarse en Ferraz, van a tener un altavoz suficiente para mover las piezas, ojo, hacia el camino que desean. Luego la resolución va a ser otra historia, como siempre hemos dicho, que podrá ser, no podrá ser, pero hay que tenerlo siempre en cuenta. Hoy, mientras el presidente pues han aprovechado para presentar su libro que sale a la venta, si nos equivocamos, el día 5, por si alguien quiere reservarlo, que se titula Tierra Firme. Sánchez, para que vean, tiene tiempo hasta escribir un libro. No ha salido quién es el negro que lo ha escrito en esta ocasión. Recordemos a aquella señora que habían colocado en el Reino Unido. No nos acordamos su nombre ahora, pero bueno, seguro que alguien nos lo recuerda, que era la que le escribió el primer libro. En fin, gente hay para todo en esta vida, porque se imaginarán que Sánchez es incapaz de escribir un libro, más que nada porque se pasa el día mirándose en el espejo, y que ha cogido la portada, la editorial Península, no sabemos de quién ha sido la idea, seguramente del equipo de Sánchez, copiada idéntica a la de Obama en su libro, donde están mirando al frente, al lateral, como haciéndose los tipos interesantes. No sabemos si Sánchez está aspirando al premio Nobel, porque lo que está claro es que sus movimientos en Israel y Palestina pues enfrían buena parte de su ascendente en Europa y hacen que algunos que dudaban o no dudaban empiecen precisamente a cambiar eso que tanto le gusta a Sánchez de opinión. Mientras Sánchez parece que quiere retrasar esa reunión Estado-Cataluña, la cosa más ridícula que hay, con esa organización de supervisión internacional, y obviamente el independentismo empieza a darse cuenta que les han mentido hasta el final. Y estos, con todo el respeto, no tienen tampoco mucho camino hacia atrás. Porque romper la baraja sería admitir que los han engañado como tontos, ya las encuestas no les dan muchos resultados, y mantenerse significará que siguen engañados como tontos, mientras Puigdemont quizás se creyó en algún momento que iba a volver a Cataluña. Y a todo esto, las primeras elecciones que se vislumbran, salvo novedad en el caso de Galicia, van a ser las del País Vasco, donde el PSOE, el Partido Socialista de Euskadi, pues con su nuevo candidato, pues dice que no va a poner ni Lehendakari ni a gobierno, lo ha repetido hasta 4 veces, a Bildu. Bueno, cambiará de opinión. Lo hemos comentado hoy por redes, miren, y cada uno obviamente es libre, aquí saben que no decimos a quién hay que votar, más faltaría, cada uno es libre de votar a quien quiera, pero está claro que el imbécil, perdón, en el País Vasco, que se crea a los socialistas, ha de ser muy imbécil o muy analfabeto. Perdón, pero hay que empezar a usar este tono. No sé si nos estamos avanzando un poco al señor Tellado, pero hay que empezar a usar este tono para referirnos a gente que no tiene la mínima inteligencia para darse cuenta de que engañan tras engaño. Al final, lo que le está pasando al Partido Socialista es la historia que hemos dicho en muchas ocasiones, el cry wolf, es decir, el llamar al lobo, que tantas veces que dices, en este caso que mientes, al final nadie te cree. Que luego habrá socialistas que les dé igual que se pacte con Bildu, seguramente. Pero habrá otros que tengan la duda existencial y hombre, y que les invitamos a que miren la historia de este partido para darse cuenta que está lleno de mentiras, cambios de opinión, que se dice más educadamente, y otras historias y bajezas que algunos a veces olvidan. Curiosamente, siguiendo en el País Vasco, quien no olvida es Otegi, que al final ha renunciado a ser candidato porque ha dicho que tiene un pasado y que en su pasado no puede ser presidente. En pocas palabras, de Lehendakari. Y dices, hombre, tiene un pasado. Quizá debería haber explicado el pasado, porque a pesar de los informes policiales y todo, estaría bien que supiéramos todos que el presidente Sánchez ha pactado con un señor con un pasado pues de matar una persona, de ordenar matar gente. Solo fue juzgado, recuerden, por temas de secuestro. Pero parece que Otegi, según aquellos informes que salieron hace unos meses,
policiales, denunciados por propios miembros de ETA detenidos, ordenó asesinatos y sus manos estarían teñidas de sangre. Claro que Otegi tiene un pasado. Y algunos estimamos que con esos pasados no solo no debería ser candidato de Bildu, sino no debería estar ni en política ni cobrando dinero público. Lo real es que Bildu tiene un problema, porque claro, si Otegi era lo más transparente que tenían, imagínense cómo pueden ser el resto. Los que ponían bombas en matando niños, los que pegaban tiros en la nuca, va a ser ese el candidato al Endacari. Es que Bildu tiene un problema. Por mucho que la señora en el Congreso se ría cada vez que habla, tiene un problema y es su pasado. Lo ha puesto claramente hoy Otegi, porque cualquiera que sepa un poco, que haya vivido en este país unos cuantos años, sabe que con ese currículum son indignos de estar en ningún lado. Y más indignos, obviamente, de cobrar dinero público. Y ya veremos qué candidato piensan o colocan. Porque toda esta gente que ha traído el odio, no es que no hubiera odio en España, que siempre ha existido, saben que es una de las manías que tenemos en este país, pues se empiezan a manifestar cuando las cosas empiezan a ir difíciles. Y tenemos a Pablo Iglesias hablando de mafias al referirse de Yolanda Díaz. Suponemos que en el fondo lo que está diciendo es que no sabía que fuera tan tonta de dejarse manipular por gente, no lo ha dicho, pero lo decimos nosotros, como Sánchez. La realidad, las guerras, las trifulgas, vamos a llamarle así, entre Podemos y Sumar van a dar minutos de gloria. Un medio sale mañana con Podemos de los 5 millones, si nos quejamos es el mundo, al partido de los 3 matrimonios. No sabemos si follan entre ellos, en fin, cada uno que haga lo que quiera. Pero la realidad a día de hoy es que Podemos, pues, solo tiene que disparar. Porque está tan muerto que no va a tener ni dignidad al morir. Y Sumar, pues Sumar lo hemos dicho. Sumar ha tenido la suerte de colocarse en el gobierno porque está claro que si algún día o el día que haya elecciones, pues desaparecerá de la misma manera que han ido desapareciendo todos estos partidos que se han alineado con el gobierno de turno para intentar sobrevivir. Suerte por eso que este país va de puta madre, según nos dicen, porque eso es lo que todo el mundo parece que nos dice desde el gobierno. Pues claro, viene la gente de Telefónica y dice que va a hacer el primer ERE, más de 2.500 personas se habla, en la última década. Pues quizá las cosas no van tan bien. Porque al final hay una cosa que mucha gente no entiende en este país, sobre todo los que viven de lo político y de las grandes empresas, que si se machaca a los autónomos, a las pymes, obviamente, pues Telefónica pierde negocio. Es que es tan evidente que da grima tener que explicarlo. Un país donde más del 90% son pymes y autónomos, los está fusilando y han cambiado una ley para que paguen más. Al atardecer, al amanecer y al anochecer. Parecen aquellos hombres grises el gobierno que sacan como los autónomos podíamos ser los judíos de la Segunda Guerra Mundial. Nos fusilan sin explicaciones, en cualquier esquina. Y eso al final, obviamente, implica pues ERE en Telefónica. Cualquier otra, muchas grandes empresas lo empiezan a notar porque los que tiran el motor nos están sacrificando. Y obviamente, lo que empieza en Telefónica, pues seguirá con administraciones, etcétera, que no tendrán capacidad de generar, excepto que sigan generando nuevos impuestos a lo loco, como se está haciendo ahora, para intentar mantener ese voto servil, que en muchos casos está asociado a todo lo público. Estamos delante de un cambio de modelo.
Recordemos el experimento de Milei que empezaremos a visualizar en las próximas semanas, que si funciona, que hay muchas dudas obviamente, puede ser el principio de muchos más cambios. Las tonterías de Europa, maximizadas en la figura de Pedro Sánchez, que incluso en Europa empiezan a darse cuenta de que no son el camino más adecuado. La deriva de Sánchez de las últimas semanas, todo por el poder, tiene tantos frentes abiertos que se hace difícil para algunos entender dónde va a tener solución el tema. Y en eso vamos nosotros a seguir explicándolo diariamente para intentar explicar los pasos que van a suceder. La comunicación, como decimos, del PP cambia. Es un momento que quizá ha pasado muy desapercibido para mucha gente, pero es un momento que hay que resaltar porque nuevamente, o como decimos nosotros, se sigue teniendo en el escenario a un Pedro Sánchez que cada vez controla menos, aunque parezca lo contrario, y que cada vez, a pesar de publicar libros, está más intranquilo. Nadie duda ya que Sánchez tiene y liga todo su futuro exclusivamente a España. Tras las metidas de pata internacionales ni les cuento. Y eso convierte este escenario en un lugar interesante para ver lo que puede suceder. Nosotros nos vamos a emplazar estos días tranquilos, en principio, a mañana. Recuerden tema las aportaciones, todas esas historias. Como siempre decimos, seguimos.